Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 20 de febrero, bienvenidos a Primer Click. El oro avanza hacia los $3,000, Trump da un sacudón a Europa y las mineras ven brotes verdes en China. Hemos tenido un inicio de jornada bastante movido en Europa. Vimos cómo el Stoxx 600 abrió al alza, sacudiéndose de esa mala sesión que tuvo ayer, la peor en 2 meses para las acciones europeas, pero minutos después vimos cómo recortaba rápidamente los avances y en estos instantes retoma la tendencia al alza de la mano de los futuros de Wall Street. Y la verdad es que creo que estos cambios en los índices están mostrando el choque de distintas fuerzas, distintos factores que están interviniendo en el ánimo de los inversionistas. Por un lado, tenemos las amenazas casi constantes de alzas de aranceles de parte de Donald Trump. A eso hay que sumarle también sus declaraciones que desafían la tradición geopolítica. Y a eso hay que sumarle una Reserva Federal que en el escenario actual parece que mantiene un sesgo expansivo. Revisemos en más detalle qué está pasando con los diferentes índices. A esta hora en Asia tuvimos decididamente una sesión con pérdidas. Vimos el índice regional caer 1,3%. El Nikkei y el Hang Seng tuvieron caídas también de más de 1%. Y este desempeño de los índices es atribuido a la incertidumbre geopolítica, la incertidumbre comercial generada por las declaraciones de Donald Trump. En Europa, mientras tanto, el Stoxx 600 lucha por mantenerse en su nivel récord. Vemos cómo retoma con más impulso los avances. A esta hora sube 0,30%. Los futuros de Wall Street, que tuvieron ayer otro cierre en niveles récord, sin embargo, se mantienen todavía con caídas. El Nasdaq pierde 0,30%, el S&P 500 un 0,22% y el Dow Jones cae 0,14%. Vemos también que el dólar retrocede, la divisa cae 0,18% de la mano de una baja en las tasas de los bonos del Tesoro. El comportamiento del dólar y de los bonos estaría reflejando el ajuste de expectativas en el mercado en torno a la Reserva Federal. Ayer el Banco Central estadounidense publicó las minutas de su última reunión de política monetaria y planteó que estaba cómodo realizando una pausa larga en sus movimientos de tasas de interés. El mercado, sin embargo, ve todavía un sesgo dovish en la Reserva Federal, primero porque a pesar de que reconocieron que hay preocupación por el impacto inflacionario que puedan tener las alzas de aranceles o las políticas anti-inmigración de la administración de Donald Trump, no mencionaron la posibilidad de un alza en las tasas de interés. Eso ya de por sí se tomó como un sesgo expansivo, pero además mencionaron la posibilidad de desacelerar su plan de reducción de la hoja de balance, es decir, permitiendo que se mantenga más liquidez en el sistema. Esto en reacción ante la incertidumbre sobre cómo va a manejar el Tesoro la emisión de deuda. Vemos además que la posición de la Fed se refleja en un ajuste de expectativas en torno a los movimientos de tasas de interés. Vuelve al mercado la posibilidad ya no de uno, sino incluso de 2 recortes de tasas, pero hay que tener en cuenta que el mercado suele reaccionar así, suele apostar a mayores movimientos de los que tiene planteado o de los que sugiere la propia Reserva Federal. Un activo que destaca esta mañana es el oro con un avance de 1,2%, llega ya a los $2,972, avanza firme hacia esa meta de los $3,000 por onza. El rally del metal es atribuido a una reacción del mercado a la incertidumbre generada por el presidente estadounidense en su primer mes en el gobierno. Ya no se trata solo del tema comercial, de la posible alza de aranceles a partir del 4 de marzo, en el caso para Canadá-México, 12 de marzo para el acero y el aluminio, 2 de abril para
autos y fármacos y semiconductores, sino que se plantean cambios importantes a nivel de geopolítica. Las declaraciones que hiciera ayer Donald Trump sacuden años, décadas de tradición de política internacional. Donald Trump se ha mostrado alineado más con Moscú que con Europa. Por ejemplo, ayer el presidente estadounidense endureció el tono, atacó directamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo llamó dictador, acusó que no ha realizado elecciones. Eso sí, ninguna mención de Vladimir Putin, que gobierna ya más de 2 décadas, pero sobre todo Trump advirtió, y esta es la declaración que llamó más la atención, que Zelensky debería apurarse a negociar un trato o arriesga perder su país. Algunos ven en estas declaraciones un intento pragmático de presionar a Ucrania a que acepte un trato rápido para terminar con la guerra y poderse anotar una victoria de decir que es el presidente que terminó con esta guerra que está por cumplir 3 años desde la última invasión de Rusia a Ucrania. La primera ocurrió en 2014, pero una mirada más reposada lo que plantea es un giro en la actitud de Estados Unidos. Ese alineamiento con Moscú toma por sorpresa a la Unión Europea, que por su parte tiene dificultades para encontrar un consenso sobre cómo enfrentar esta nueva relación con Washington, sobre cómo aumentar su propio gasto en defensa y su propia estrategia frente a Rusia. Llamó la atención además una declaración que hiciera el presidente estadounidense hacia el final del día, como ya nos está acostumbrando y casi a la pasada, dijo que podría alcanzar un acuerdo comercial con China. Dijo que un acuerdo con ese país era posible, lo que contrasta con el tono duro que ha adoptado respecto a tradicionales aliados como Canadá, México y la Unión Europea. Creo que una visión que resume muy bien lo que estamos viendo es la que da el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, en entrevista hoy con Diario Financiero. Él asegura que estamos viendo un cambio profundo en la forma como Estados Unidos observaba al mundo. Les recomiendo que no se la pierdan. Voy a colocar el link en las notas de este podcast. Salgamos a Europa y vayamos a China, donde además de esa declaración de Trump abriendo la puerta a un acuerdo comercial, quiero sumar algunas declaraciones que estamos viendo ya de analistas y también de empresarios. Hemos visto cómo las acciones tecnológicas chinas han vivido un rally desde el lanzamiento del modelo de inteligencia artificial DeepSeek. Varios analistas que operan en ese mercado señalan que hay un renovado optimismo respecto a la economía china. Y esto también se traslada a algunas declaraciones. He escuchado en estos últimos días entrevistas que ha realizado la agencia Bloomberg a los presidentes ejecutivos de grandes mineras como son BHP y hoy Anglo American. Y ambos han coincidido en que ven brotes verdes, señales de estabilización y ligero repunte en sectores clave de la economía china. Esto puede explicar también el comportamiento que están teniendo los precios de los metales. Vemos que el mineral de hierro ha tenido una muy buena semana. El cobre repunta esta mañana, sube más de 1% en Londres y vuelve a superar también los $9.500 por tonelada. Y a propósito de las declaraciones de las mineras, quiero destacar Anglo American, que presentó esta mañana resultados. Las acciones de la minera suben casi 3% a esta hora. No tanto por los resultados en sí, tuvo pérdidas netas en 2024, sobre todo por la caída en el valor de su negocio de diamantes, su empresa De Beers en África, sino porque el mercado se entusiasma por los avances de la minera en su proceso de reestructuración. Este proceso tenía varios pilares, 4 pilares, y ya ha avanzado en 3. El último de ellos, la venta de su negocio de níquel en Brasil, anunciado esta semana. Otras empresas en la agenda de resultados son Walmart en Estados Unidos y Alibaba, pero los titulares por ahora se concentran en Microsoft. La empresa ve subir sus acciones casi 1% ya en la apertura en reacción a las noticias publicadas ayer. La empresa presentó su chip Majorana 1, un chip para la computación cuántica. La verdad es que el anuncio de Microsoft es fascinante
porque para desarrollar este chip se tuvo que descubrir una nueva partícula, un nuevo estado de la materia. Hasta ahora teníamos gas, líquidos, sólidos. Bueno, Microsoft dice que se ha descubierto, que ha desarrollado este cuarto estado de la materia y que esto permitió la creación de este chip y que ello le va a permitir tener ya una computadora cuántica de aplicación práctica hacia el final de la década. Con esto, Microsoft se pone al frente de esta tecnología que promete una nueva revolución que se suma a la que ya estamos viviendo con la inteligencia artificial. Antes de despedirme, quiero revisar rápidamente con ustedes qué tenemos en la agenda para hoy. Además de los resultados de Walmart en Estados Unidos, van a estar pendientes al reporte semanal de subsidios por desempleo y sobre todo a las declaraciones de varios banqueros centrales. Nada menos que 3 miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed tienen intervenciones agendadas para hoy. Se tratan del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y también los gobernadores de la Fed, Adriana Kugler y Michael Barr. Revisemos ahora los titulares de Diario Financiero. El titular principal de la edición de hoy tiene que ver con la polémica por el traspaso de fondos de Corfo a Hacienda. El gobierno sale a explicar estos traspasos, la oposición continúa con sus críticas y la Contraloría anuncia una investigación. Diario Financiero habla con el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheire, quien plantea que es mala idea que se utilicen ingresos extraordinarios para gastos fiscales corrientes. No se pierdan en la edición de hoy la cobertura por el primer mes de Donald Trump de vuelta al poder. Y también en la portada de hoy se destacan que las transacciones inmobiliarias más que se duplican en el segundo semestre de 2024. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Y no olviden suscribirse, comentar en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.